El Ministerio Internacional BND con los apóstoles Manuel y Daisy de Izaga, con el desafío de hoy, desafiados por siempre. Feliz, feliz, felices todos. Bueno, hoy quiero dar inicio a una nueva serie que pertenece a mi libro Por la Fe. Y quiero hablarle de muchas experiencias, vivencias personales, episodios que he vivido por la fe. Por la fe llegué a esta ciudad. Estaba en Ciudad Guayana, en Tumeremo, y allí administrábamos un negocio que era nuestro. La fe viene por oír una palabra de Dios en tiempo presente. ¿Oíste lo que dije? No dije que la fe viene por leer una palabra de Dios, ni por recitar una palabra de Dios, ni por confesar una palabra de Dios. Y las tres cosas son muy buenas. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios en tiempo presente. Cuando Dios te habla de forma audible. Y estando allí, después de haber tenido un día de mucho trabajo, porque también teníamos una pollera y vendíamos pollo beneficiado, pero nosotros los producíamos y teníamos que matarlos. Y aquel día había matado 400 pollos y los había arreglado para vendérselo al ejército. Y me acosté tan agotado, y eran las 8 de la noche, y mi esposa estaba en el negocio, atendiendo el negocio, con las dos niñas, Joana y Gabriela. Y estando allí, oí unos pasos que entraron a la habitación, y entendí que era el Espíritu Santo. Y me dijo: levántate y sal de este lugar y te vas a una tierra que te mostraré. Y allí haré de ti un pueblo grande, un pueblo fuerte. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. La misma palabra que Dios le había dado a Abraham. Y pasé toda aquella noche a pesar del agotamiento. El agotamiento se fue y pasé toda la noche en la presencia del Espíritu Santo. El día siguiente me inventé una. Le dije a mi esposa que iba a visitar a mi familia en el estado Apure, porque no la podía sorprender y decirle que yo iba a comenzar una gira sin saber a dónde iba. A una tierra que Dios me iba a mostrar, pero no sabía cuál era. Le dije que iba a visitar a mi familia y recogí todo lo que tenía. Ella después me dijo que dijo: este hombre se fue, este hombre no va a volver. Recogí todo lo que tenía y comencé mi viaje. El autobús se accidentó en el Tigre, ahí tuve que quedarme en un pequeño hotel. Y ese otro día tomar un autobús hacia Calabozo en el estado Guárico y después a San Fernando de Apure. Y llegué a la Trinidad Orichuna, a casa de mi familia, y allí estuve una semana y allí Dios me habló. Me dijo: quiero que vayas al estado Lara. Aquí en el estado Lara no tenía conocidos, no tenía amigos. Un pastor
pastor que había conocido y que le había dado la palabra a unos pastores y habían recibido la palabra de fe con mucho gozo y con mucha alegría. Ya el hermano no está en esta tierra, ya partió con el Señor. Y me vine a esta tierra y llegué a esta tierra. Y él me hospedó en su casa durante un tiempo muy corto, porque después me fui a vivir a un hotel por dirección de Dios. Y cuando llegué a esta tierra, el Señor me dijo: esta es la tierra donde te voy a establecer. Y conocí una mujer. Una tarde le ministré a una mujer que su papá estaba enfermo. Y fui y oré por su papá. Ella era carismática y me dijo que su gran deseo era que bautizara a su papá. Y fui y bauticé a su papá. Y esa mujer me dio un diezmo de 6,000 bolívares en esa época. Con eso compré una factura de radio, en Radio Lara. Y fui y ministré aquel día con tanto poder y con tanta autoridad. Y no se me olvida el tema que ministré: cómo prosperar en tiempos de crisis. Y yo estaba en una crisis porque yo no tenía dinero. Yo llegué a esta ciudad con 23 bolívares y prediqué cómo prosperar en tiempos de crisis. Esta mujer le dijo a una amiga suya que sintonizara la emisora. La amiga suya oyó el programa y me dijo que me iba a financiar ese programa durante unos meses. Durante 6 meses me dijo: le voy a financiar el programa, porque hoy Dios me bendijo. Llamé a mi esposa y le dije que estaba en el estado Lara, que vendiera todo, que recogiera todo, que lo que no pudiera vender lo regalara y se viniera con las niñas, porque ya no regresaríamos a esa tierra. Que Dios me había dicho que esta era la tierra. Llegó mi esposa, seguimos en casa del amigo y después nos fuimos a vivir a un hotel. Y allí sí comenzó la gran aventura de fe. Cuando mi esposa llegó, traía 600 bolívares. Y las 2 niñas, una de brazo y la otra comenzando a caminar. Y allí viviendo en aquel hotel, allí era uno de los mejores hoteles en esa época aquí en la ciudad. Allí alquilamos un salón y comenzamos a pastorear. Estábamos en el salón, vivíamos en el hotel, pero pasó algo. Nosotros pagamos la factura para entrar, pero después se nos terminó el dinero. Pero el Señor no nos cobraba. El italiano durante 7 meses no nos cobró. O sea, iba acumulando la factura. Y no me decía por qué. No me preguntaba, no me cobraba. Después el gerente me reveló que era que el italiano todos los domingos oía el mensaje que yo predicaba, el mensaje de fe, y le dijo a él: no le cobre al señor Manuel, porque esto es muy poco. El señor Manuel es un hombre muy próspero. No le cobremos por ahora para mantenerlo aquí, porque el señor Manuel es un hombre muy próspero. Su forma de hablar lo dice. Pero yo no tenía el dinero, yo tenía la fe. Y por la fe estuve 7 meses allí sin cancelar, hasta que llegó el mes de diciembre, y el 17 de diciembre el hermano me dijo: pastor, hay que cancelar la deuda.
Y en el segundo episodio les revelaré cómo cancelé la deuda y el milagro que Dios hizo por la fe. Por la fe. Y sin fe, imposible agradar a Dios. Esta historia continúa.